¿Cuál es la situación a esta hora frente al apagón? Ya vamos a mostrar imágenes, la palabra por parte del presidente de España, pero ¿cómo se vivió el día de hoy y cómo se está viviendo la noche? Juan Gato, periodista de España, para hablar con él. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches España, buenas tardes para vosotros. Mira, por lo menos con luz, que es una cosa de la que habitualmente y cotidianamente disfrutamos, pero que hoy, después de este blackout, que todavía se desconocen las causas, no sé si sabrá inmediatamente o tardará semanas o incluso meses según qué experto hables con él, en localizar el fallo multidisciplinar que ha ocurrido para que la red eléctrica de España, como bien has dicho, de Portugal y parte del sur de Francia, haya dejado a oscuras a estos tres países. Y habla claramente de este nuevo mundo en donde la dependencia es extrema. Lo que decían es que la mayoría de España no tiene, a ver, me corregís vos, en las grandes ciudades no tienen gas, el suministro de gas, digamos, para lo que es calefacción y demás, que es casi todo eléctrico, a no ser las viejas casas. ¿Es así? Sí. Bueno, esto, más allá del análisis global que se puede hacer, porque en el mundo en el que vivimos se han venido reiterando o avisando de la posibilidad de un gran apagón. Esto no es nuevo, pero se ha hecho realidad en España, se ha hecho realidad hoy. El afectado tiene a los hermanos de Portugal y parte de Francia, pero hay una dependencia brutal porque ten en cuenta que no soy un experto, pero la red eléctrica española está interconectada con la de Portugal y en parte de la de Francia, y también depende de algo de suministro de Marruecos. Entonces, esa globalización de las redes energéticas. Eso que están intentando analizar el por qué, porque a día de hoy, a la hora de hoy, incluso después de la segunda comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido cuantificar o decir exactamente la causa del problema. Se barajan muchas hipótesis, desde un ciberataque a un fallo, a un colapso de la red eléctrica por múltiples factores, entre ellos la falta de suministro por parte de las centrales nucleares, que ahora también hay un serio y un agrio debate en Europa, mientras que Europa se vuelve a la energía nuclear. En España, sin embargo, no se está apostando por esta energía, y toda esa combinación de factores parece que lo que lo que ha dado un apagón general, ese blackout del que hablan los expertos, y que ha dejado a este país a oscuras durante casi 13 horas. De hecho, en Madrid, yo vivo a las afueras de Madrid, en Madrid yo he recuperado la luz sobre las 10:30 de la noche, casi 8 horas después de producirse el apagón, que es mucho tiempo. Es verdad que los resortes se han ido activando poco a poco, porque se han ido restableciendo la luz y el servicio en diferentes partes del país, primero en la parte norte, en Cataluña, parte del sur, y poco a poco se ha ido abriendo la luz en el país, pero todavía hay zonas, y muchas zonas extensas, y poblaciones que no tienen todavía ese suministro. Todavía, y escuchaba al presidente pedir paciencia y hablaba de una noche larga para muchos. Sí, hay que decir que este país, que por desgracia está viviendo una serie de inconveniencias de mucho calado y con víctimas, como ha sido, por ejemplo, la Dana en Valencia, está sorprendiendo por la serenidad, por la solidaridad y por cómo está reaccionando el pueblo español. En ese sentido, el comportamiento es ejemplar, más allá del caos y la locura que ha supuesto, porque a todos nos ha afectado. Yo he tardado, por ejemplo, dos horas en hacer 15 kilómetros para ir a recoger al colegio a mi hijo. Sin embargo, en el colegio tenían todo perfectamente organizado para que no hubiese ningún problema de atención. Pero los problemas han sido mayúsculas en las grandes urbes. En Madrid estaba absolutamente colapsado, y ahí se ha tenido que emplear a fondo tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid, Policía Municipal, para restablecer el tráfico, que ha sido un auténtico caos, porque han tenido que cortar muchas de las calles de la capital para que pudiesen entrar los servicios indispensables, servicios de ambulancia, de policía, de bomberos, sobre todo para rescatar a mucha gente que se había quedado en ascensores por ese fallo. Sí. Y luego hay un grave problema ahora mismo, que es los trenes. Hay muchísimos trenes de larga y media distancia que se habían quedado absolutamente parados, y
hasta hace 5 o 10 minutos había 11 trenes detenidos a los que se estaba dando asistencia y se había conseguido restablecer ya el contacto y remolcar a 8 de ellos, pero hay mucha gente que se ha quedado tirada tanto en estaciones de tren como en aeropuertos y que se le está intentando buscar ubicación para que pasen la noche de la mejor manera posible. Hace muy poquito tiempo, cuando desde la Unión Europea, la ONU, marcaban de que se preparara cada familia con un kit preventivo en donde se hacía referencia a tener una linterna, a tener ciertos recursos básicos, parecía hasta exagerado y decíamos, che, le están metiendo miedo a la gente, era un análisis que se hacía. Evidentemente no, porque lo que decían que el recurso de aquellos que tomaron en cuenta lo que se pedía así en ese kit, que era tener una radio a pilas, volver a las radios a pilas, bueno, dice que mucha gente lograba escucharlo por esto porque los canales de televisión, la mayoría estaban cortados y las radios también complicadas, pero aquellos que se podían informar era con una radio a pilas, confírmame. Sí. De hecho, yo que trabajo en el medio, en la radio, ha habido muchas emisoras de radio en España que han podido emitir gracias a los grupos electrógenos y aparatos que les permiten desarrollar su actividad. No así las televisiones, que han tenido muchos más problemas. Y al final, te cuento, compañeros míos de Cadena COPE estaban haciendo el programa en la calle, en la Plaza de las Cibeles y Puerta de Alcalá, que son 2 sitios emblemáticos de Madrid, rodeados de gente porque querían saber cómo iban los pormenores de la información y lo que estaba sucediendo, porque al final un medio tan antiguo pero tan necesario como la radio y unas pilas son los que a la gente le ha tenido informada de cualquier movimiento y cualquier actualización de lo que estaba sucediendo en el país. Es una vuelta al pasado, pero al final es lo que te permite esa supervivencia, ¿no? Juan, la última. ¿Qué mirada tenés con respecto a esto? A mí me sorprende, en realidad, uno es lego en temas de electricidad de esta magnitud, pero sorprende que hayan pasado tantas horas y que el gobierno no haya dado una respuesta, decir, no, fehacientemente este fue un ciberataque o no, fue un problema de falta de mantenimiento o lo que sea. Tengamos en cuenta que hace poco tiempo el presidente español marcaba de que no iba a haber apagones, justamente. Pero, ¿entrás en un terreno de especulaciones? Sí. Bueno, se lo has dicho tú muy bien. Llama mucho la atención de que el propio presidente hace tiempo asegurara taxativamente de que no se iba a producir un apagón eléctrico en España, e incluso algunas informaciones de ciertos medios apostaban por esa con rotundidad de que era inviable un apagón, que a día de hoy se ha comprobado que se ha producido. También es cierto que hay informaciones que se están conociendo con el paso de las horas de que había ciertas empresas como Repsol en su refinería de Cartagena que estaba advirtiendo de un posible colapso y, sin embargo, la red eléctrica de España había informado con una información que colgó en la cuenta de Twitter diciendo, creo que fue a principios de abril, negando tajantemente la posibilidad de que la caída de un colapso y de un apagón eléctrico que se ha producido. Con lo cual, especulaciones hay muchas, porque no hay una información fidedigna del gobierno que te esté diciendo qué es lo que ha sucedido, porque ellos están también trabajando en varias hipótesis, pero hay expertos que están hablando de un posible ciberataque. Vivimos en un mundo ahora mismo donde la geopolítica marca el paso absolutamente de todo y hay decisiones gubernamentales que han podido influir quizá a lo mejor en este escenario, no lo sabemos, pero lo llamativo es que de 13 horas después sigamos sin saber nada. Mucha gente todavía sin tener luz, que eso es lo más preocupante, pero sin saber todavía a ciencia cierta cuál es una causa verosímil de lo que ha sucedido y que ha dejado a España, Portugal y parte de Francia a oscuras. Completísimo el informe. Juan, agradecerte porque allá son cerca de las 2 de la mañana, nos has esperado para poder ponerte en vivo, así que de verdad tu generosidad se agradece y mucho. Excelente informe, muchas gracias. Ojalá no tenga mayores inconvenientes. Tenemos un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias. Abrazo grande.